Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Nacional nuevamente. Muchas gracias, queridísimo colega y amigo Alejandro Pelayo. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las transmisiones de Internet. Les recomendamos a quienes están viendo esta transmisión que no se retiren porque podrán ver la película completa. De manera que les doy una vez más la bienvenida. Vamos a ver hoy, el título en inglés es Manchurian Candidate, en español El embajador del miedo. Nos hablará, como lo hace siempre, con elocuencia y dándonos grandes trazos informativos primero y al final ya las particularidades de las escenas, el doctor Pelayo. Pero déjenme que yo les dé el ambiente de esta película que nos permite dar continuidad a la travesía electoral que iniciamos en este ciclo de 2018. ¿Por qué el doctor Pelayo y yo consideramos adecuado presentar a ustedes esta película? Cuando estábamos haciendo el plan de las 10 exhibiciones, por cierto, ya todos pueden tener el plan completo de las exhibiciones del año, teníamos muy presente, lo estuvimos comentando, el gran debate que está presente en Estados Unidos relacionado con la entonces presunta, pero al parecer cada vez más confirmada, intromisión a través de las redes de algunos expertos atribuidos al interés ruso. Cuando se dio esto, que fue una acusación que surgió desde el momento mismo en que triunfó el presidente Trump, se estableció en Estados Unidos una comisión de la FBI con un comisionado encargado solamente de ver cuál había sido el nivel de intromisión de Rusia en el proceso electoral estadounidense del año antepasado. Cuando se dio esto todavía no salía a la luz, cuando estuvimos viendo el programa nosotros, todavía no salía a la luz esta nueva experiencia que estamos viendo ahora de una empresa británica, Cambridge Analytica, que se introdujo en el sistema de Facebook y mostró, por supuesto, la vulnerabilidad de esa importantísima red de comunicación social y consiguió disponer de 50 millones de perfiles de ciudadanos estadounidenses a quienes la propia empresa ha manifestado y reconocido se estuvieron enviando mensajes para orientar su voto previo a las elecciones de noviembre del año antepasado en Estados Unidos. Los expertos en esta materia me han explicado que la forma de envío de estos mensajes muchas veces incide en elementos estrictamente subliminales y que no necesariamente contienen propaganda a favor del candidato que quieren beneficiar, sino más bien publicidad adversa a aquel a quien desean afectar. Pero no solo ha sido esto, sino que ha salido a colación también, en las últimas semanas, que la misma empresa operó en los mismos términos en favor del llamado Brexit, generando también una fuerte corriente contraria a la presencia de Gran Bretaña, a la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. En cuanto a la intromisión rusa, ha sido objeto de señalamientos no solo en las elecciones estadounidenses, sino con posterioridad también en el plebiscito que se llevó a cabo en Cataluña, en las elecciones alemanas y en el plebiscito que se llevó a cabo en el Reino Unido con relación a la separación de Escocia con relación al resto del Reino Unido.
Pero no acaba aquí la historia. Ahora resulta que se sabe que esa misma empresa británica, ya comenzó a operar con 800,000 páginas de Facebook en México. Digamos, estos son los datos más recientes y seguramente van a seguir saliendo, van a seguir aflorando otros muchos. ¿Qué significa? Significa la vulnerabilidad de los procesos electorales, sean los que están orientados a la determinación de los representantes entre los órganos colegiados de carácter político, o las elecciones o los procesos consultivos que están orientados a la toma de decisiones como las que se practican con motivo de los plebiscitos. Habla, pues, de la vulnerabilidad de los sistemas electorales. Y justamente a ese tema alude la película que vamos a proyectar hoy. El candidato de Manchuria, traduciéndolo literalmente, o el embajador del miedo, como se le tituló en español, es precisamente el caso de un grupo de personas que, no voy a anticipar desde luego el argumento, pero solo doy las líneas generales, un grupo de personas, soldados americanos en Corea, que fueron aprehendidos y a quienes se les practica lo que se llamaba un lavado de cerebro, en inglés brainwashing. Ahora, esto es interesante. La expresión brainwash o brainwashing es una expresión tardía de los años 40 y muy usada en los años 50. En realidad, si hoy la ponemos a prueba, es una expresión ya en desuso, entre otras cosas porque carece de sustento científico. Pero en los años 50 era muy común hablar del lavado de cerebro y esto se puso particularmente de moda a partir de la forma como en medio de la transformación de la República China en una república comunista, se consideraba que se estaba procediendo con relación a quienes tenían resistencias acerca del nuevo sistema comunista adoptado por el gobierno de Mao Zedong. Pero hubo más fenómenos o más episodios. En la realidad histórica sí ocurrió que muchos prisioneros, con motivo de la guerra de Corea, me refiero a prisioneros estadounidenses con motivo de la guerra de Corea, al término de la guerra se negaron a regresar a Estados Unidos. Cuando digo muchos, no hablo de docenas, pero sí de un número significativo como para haber dado lugar en Estados Unidos a que se dijera que esos soldados americanos que habían sido aprehendidos y que no deseaban y no regresaron en efecto volver a su país de origen, era porque les habían lavado el cerebro. Esto es lo que vamos a ver hoy y corresponde al fenómeno y al entorno político de los años 50. La novela en la que está basada esta película es de un autor que fue muy famoso, muy conocido en los años 60 y 70, 50, 60 y 70, Richard Condon. Por cierto, indirectamente vinculado a México, digo indirectamente porque él no vivió en México, vivía en California, pero una hija suya sí vivió en México, se dedicó a la cocina y entre los dos, él como escritor y la hija como experta en arte culinario, publicaron un libro que se llamó The Mexican Stove, traducido sería El horno mexicano. No está traducida esta obra que yo sepa, pero es un gran recetario de cocina mexicana hecha por el autor de la obra de la que se tomó la película. La película tiene dos versiones, también sobre esto nos hablará don Alejandro. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con esta película? Bueno, la novela se hizo muy famosa. El más interesado en que la novela se llevara a la pantalla fue Frank Sinatra.
Ya nos explicará don Alejandro esto, pero la parte política está en que Sinatra era muy amigo de Kennedy. Y Kennedy era un gran lector de las obras de Richard Condon y en particular le interesaba esta obra, porque lo que esta obra en síntesis plantea es algo que estaba también en el ambiente político electoral estadounidense en los 50s, la presencia de los comunistas. Justamente la presencia de los comunistas había dado lugar a un gran embate contra todas las expresiones de izquierda, incluso la socialdemocracia, encabezadas por un senador, McCarthy, es lo que se conoce como el macartismo, y la aversión, la fobia por el comunismo fue alimentada en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito político. Pero, desde luego, siempre ha habido un sector liberal en Estados Unidos. Sin embargo, sí querían muchos significar a través de esta obra del candidato de Manchuria que había un riesgo con relación a la intromisión comunista en Estados Unidos, del cual debían, o con relación al cual debían tomar precauciones. Kennedy, que estaba en el proceso de negociación para para modificar la relación con la Unión Soviética y que tenía el conflicto de las armas, potencial de las armas nucleares en Cuba, quería también verse apoyado por la opinión pública, generando estas reservas eficaces en cuanto a que tuvieran apoyo popular en contra del comunismo. Y justamente la película se da en el contexto de la crisis de los misiles en Cuba. Y es Kennedy, el presidente, amigo de Sinatra, quien habla con los magnates de Hollywood para que le dieran apoyo a Sinatra para la realización de la película. E incluso algunas de las tomas que vamos a ver que corresponden a una convención política son tomas originales, si no me equivoco, de la Convención Demócrata de 1960 de John Kennedy. El fenómeno del candidato de Manchuria resucitó, por lo menos en el orden coloquial, y fue lo que también tuvimos en cuenta Alejandro Pelayo y yo, porque justamente así se comenzó a conocer y así se comenzó a referir mucha gente a Trump el año pasado. Y se dijo que finalmente había triunfado no el candidato de Manchuria, sino el candidato de Rusia. Pero se le conoce coloquialmente en muchos círculos a Trump, y se hace alusión a él, como el Manchurian Candidate, diciendo que finalmente no China, sino en este caso Rusia, sí consiguió hacer una operación de lavado de cerebro. Repito, hay que tomar esta expresión en términos estrictamente convencionales y no científicos ni técnicos, y que gracias a la operación de intromisión a través de las redes fue posible no lavarle el cerebro a un pequeño grupo de personas para que tomaran el poder en Estados Unidos, sino a un importante grupo de ciudadanos para que votaran en contra de los intereses de ese propio país. El tema, pues, es un tema actual. La película, a pesar de los años transcurridos, puede ser vista hoy, ya no en el contexto de la Guerra Fría, sino en el contexto de un sistema electoral vulnerable, como está visto son la mayoría de los sistemas existentes. Al terminar la película, debatiremos sobre este y otros temas. Solo quise plantear ante ustedes cómo se interpretaba la película en su momento y por qué consideramos que vale la pena traerla nuevamente ante ustedes en este ciclo. Muchas gracias. Y ahora, querido Alejandro, tienes la palabra. Gracias. Muy bien.
Bueno, lo que es interesante ahora que volví a, dicen revisited, volví a ver la película, eh, yo creo que hay una línea directa con estas películas propagandísticas de una década anterior, digamos, de los años 50. En los 60 ya hay un movimiento diferente del cine norteamericano. Yo creo que un poco por la cuestión de lo que está pasando en Europa, que es un cine, ya cuando, digamos, el cine de estudios se vuelve un cine de autor, que esto pasa a finales de los años 50 a nivel internacional, fundamentalmente por un movimiento que se inicia en Francia, se llama la Nueva Ola Francesa, cuando un grupo de críticos de cine deciden, digamos, pasarse a la dirección cinematográfica. Estoy recordando nombres como François Truffaut con Los 400 golpes, Alain Resnais con Hiroshima Mon Amour. Entonces, de repente se desarrolla una corriente a nivel internacional que se llama el cine de autor, que consiste, y que era la tesis de este grupo de cineastas, de que una película o una obra cinematográfica podía tener un mismo valor si esta era hecha con un sentido artístico de un autor, en este caso el director, que una novela o que un grupo de pinturas, etcétera, etcétera. Entonces, eso prende internacionalmente y entonces de repente hay una película que cambia el lenguaje cinematográfico mundial, que se llama La Dolce Vita de Federico Fellini, después Ocho y medio, y de repente un director nuestro, español, mexicano, Luis Buñuel, con una película que se llama Viridiana, pues se proyecta a las grandes ligas, y por ejemplo se descubre el cine de Bergman, que antes era fundamentalmente conocido en los países escandinavos, y desde Japón nos llega Kurosawa. Y entonces les comento esto porque si bien en los 60s empieza un cine de autor muy, muy incipiente, sobre todo, les doy dando el contexto de la década, un gran director muy chiquito, muy independiente, que es un gran director, John Cassavetes, que lo que ganaba como actor lo invertía en sus películas caseras casi de fin de semana, que filmaba con su esposa Jean Rowland y con sus amigos Ben Gazzara y Peter Falk. Entonces, de alguna forma, esta película no es de los 60s, es de antes, aunque es de 62. La siento más como las películas de los años 50, que eran, sobre todo por el tema, que es esta conspiración, esto que ustedes van a ver de la Guerra Fría, y de alguna forma lo que me llama mucho la atención es que, si bien, qué bueno que me aclaras lo de la relación de Frank Sinatra, en realidad Frank Sinatra empuja el proyecto, porque van a verlo ustedes en la película y van a pensar igual que yo, como que está fuera de papel, porque bueno, se supone que, pero bueno, es Frank Sinatra, y yo recuerdo mucho más a Frank Sinatra, que también tiene que ver con este cambio del cine norteamericano, que hasta los años 50 está muy, muy influido por lo que se llamaba el Código Hays, que era un código que se habían puesto los mismos productores, en el sentido de que había cierta moralidad que no podía salir de las películas. Por ejemplo, si alguien asesinaba a alguien en una película, tenía que pagar su culpa en la misma película. Había ciertos tabús y que hacen que fuera un cine muy ñoño de los años 50, más de géneros. Pero en el momento que pasa esto de las decisiones de un productor, que es el cine de antes, a las decisiones de un director, entonces estamos en otro cine, que es el cine de los años 60. Sin embargo, por ejemplo, cuando veo a Frank Sinatra, sin duda me acuerdo de una película que yo creo que rompe es este tipo de código de lo que se podía ver en la pantalla en Estados Unidos, que ya es de los finales de los 50, que es El hombre del brazo de oro, donde todos de repente vemos unos arponazos de Frank Sinatra, que es baterista, ahí en plena pantalla, porque eso era imposible, una heroína y todo. Y entonces sí hay un cambio, y este cambio se ve en esta película, que se los voy a comentar después de que la veamos, para no echarles a perder el final. En este sentido, porque sí, ya no se siente esta moralidad. Ahora, algo que me llama mucho la atención y que quiero que ustedes lo sigan muy bien,
es que me imagino que de la novela viene un cierto sentido del humor, hay una cierta ironía, como un humor negro que está impregnando la película y que de repente, bueno, ese humor negro se vuelve cáustico ya al final, porque entonces sí se vuelve un thriller político de los que estamos acostumbrados a ver y que ahora las series nos tienen metidos ya en esta serie de temáticas. Pero es interesante sobre todo porque, por ejemplo, Frank Sinatra, que me explicas que fue el que impulsa de alguna forma el proyecto, está Lawrence Harvey, que es el actor principal, que es un autor que sobre todo tenía una presencia en el cine inglés, en este movimiento de los años 60, final de los 50 del cine inglés, que es lo que se llama el cine de The Angry Men, de los hombres enojados, que es un cine muy crítico, muy social, hasta cierto punto socialistas, de una generación de cineastas ingleses. Estoy recordando, por ejemplo, a Kenneth Loach, estoy recordando a Tony Richardson, y ahí Lawrence Harvey tiene unos papeles importantes. Entonces, que es un cine crítico social que después también va a influir mucho al cine europeo sobre todo. Entonces, si bien estamos en una década de los 60, 62, me recuerda mucho todavía este cine de propaganda de los años 50. ¿Se acuerdan ustedes de las matinés? Que veíamos 3 películas, entonces caían los japonesitos así como soldaditos de plomo y los héroes, todo. Y entonces de alguna forma, bueno, aquí están los malos otra vez, como lo van a ver. Es decir, es una película de 60, pero que no todavía trata un tema, sino es un tema anterior, que eso es lo muy interesante. Ahora, me gusta mucho que esté en blanco y negro, porque además esto que mencionaba el doctor Valadez es fundamental. O sea, ustedes van a ver unas tomas de una convención que dicen, bueno, pues ¿cómo no? Pues ¿de dónde sacaron dinero para hacer esas tomas? No, pues eran tomas ya hechas de la convención y con el blanco y negro todo se vale porque pues ahí se ve parejito, no pasa nada. O sea, si fuera color sentiríamos otra diferencia de color. Ahí no, ahí pasa desapercibido y le da un valor de producción a la película, pues que no lo hubieran pagado ahí con esos presupuestos, ¿no? En aquella época. Entonces, quiero que la vean, quiero que sientan las actuaciones, quiero que las platiquemos después. Sale también Janet Leigh, que la habíamos visto de heroína, fue esposa de Tony Curtis y en Ivanhoe, en aquellas películas de damas, sobre todo de los caballeros de la Mesa Redonda, de Rey Arturo. Janet Leigh se vuelve una actriz importante en los 50 y en los 60. Y es una película de Artistas Unidos que siempre garantizaba un nivel de calidad. Efectivamente hay otra versión más reciente, pero yo creo que esta sigue siendo la clásica, ¿no? La que queríamos compartir con ustedes. Y yo creo que estamos dentro de este thriller político que siempre se vuelve inquietante, sobre todo por sus referencias con la realidad. Estaba leyendo en una crítica de un crítico norteamericano que estos ecos con el asesinato de Kennedy, que pasa un año después, ¿no? 63. Entonces, es terrible porque, bueno, de alguna forma es premonitoria en cierto sentido el tema de la película. Bienvenidos y después de verla, la comentamos con mucho gusto. Gracias. Esperamos que haya sido una película que correspondiera a sus expectativas de una vivencia dramática intensísima, pero que además plantea, y ese es el objetivo, un tema que es el que ya hemos venido repitiendo a lo largo de esta trayectoria electoral, que es el riesgo de la manipulación. No sé si quieras hacer alguna reflexión antes de que le demos la palabra a los integrantes del público. Adelante, por favor, Leandro. Bueno, les comentaba, ahora sí ya podemos hablar de esa secuencia final donde, Raymond Shaw le dispara a su propia madre
Eso yo creo que una década antes no se hubiera permitido en el cine, porque era demasiado fuerte. Aquí sí hay eso, y yo creo que es un giro que no nos esperamos. Yo creo que los últimos 10 minutos, 15 minutos de la película te va construyendo el suspenso y al final tú crees que le va a disparar al candidato, al presidente, que va a ser presidente, y gira hacia dispararle al padrastro y a la propia madre. Creo que eso debe ser muy fiel a la novela y qué bueno que en este sentido la película fue también fiel al espíritu original de la novela. Yo creo que son buenas actuaciones, como ustedes vieron. Raymond Shaw siempre en esta actitud como dormido, como zombie. Y lo que yo les mencionaba al principio, hay como mucha ironía, hay como un humor negro, por ejemplo, esa pesadilla, que además es una pesadilla muy surrealista, como decía el doctor Valadez, es decir, estas señoras ahí hablando de las orquídeas y al mismo tiempo el personaje terrible, el ruso por ahí como maestro de ceremonias, y es muy extraña el que los gira, el que los lleva a la traición, el que los lleva vestido ahí de soldado y luego aparece ya de mayordomo del show. Creo que es interesante esa ironía que me contabas, Diego, que está en la propia novela, ¿verdad?, de Condon. No sé si quieras comentar sobre eso un poquito, sí. Bueno, encantado, pero quizá haya comentarios o preguntas. ¿Cómo no? Antes, para que vayan. Adelante, por favor. Aquí, si están amables. Bueno, no es ahorita realmente acerca de la película, pero se relaciona. Hace 4 o 5 semanas yo escuché en un canal de televisión norteamericano que un exfuncionario de la CIA declaró que el gobierno de Estados Unidos desde 1949 había interferido en las elecciones presidenciales fundamentalmente de América Latina. ¿Qué tiene usted que opinar al respecto, doctor Valadez? Gracias. Gracias. También he escuchado referencias a esa nota. La verdad no tengo ningún elemento que pudiera considerarse como, digamos, probatorio o ninguna, digamos, orientación de convicción en ese sentido. Las dudas, desde luego, son muchas, pero lo que sí sabemos es que la manipulación de las elecciones se ha dado en nuestro país, no necesariamente por intervención extranjera. Cuando más vulnerables son los sistemas es ahora, con las diferentes redes y los instrumentos de carácter informático. La influencia subrepticia y delictiva con relación a las elecciones se daba por vías bastante más vulgares, por decirles de alguna manera, más directas, y era pues la intromisión en las urnas y la manipulación en el caso de los electores a través de presiones muy directas. Eso, por fortuna, ha ido quedando atrás, si no es que ya está totalmente desterrado, por lo menos es lo que todos esperamos. A ver, otro comentario. Gracias, muy amable. Buenas noches al doctor Valadez, al doctor Pelayo. No sé si es una coincidencia en que en estos procesos electorales y justamente en el actual gobierno de Estados Unidos se está involucrando, digamos, la participación de los rusos. Con respecto a la película, pareciera ser una coincidencia desafortunada. Aquí, siendo un periodo, si usted, doctor Pelayo, doctor Valadez, me corrigen, estamos todavía en plena Guerra Fría y de alguna manera incidiría. Lo que me resulta particularmente curioso es la intervención de Corea en este caso. Es obvio que en el contexto de la película están aludiendo a la guerra en la que participa Estados Unidos, pero bueno, no sé por qué tenían que meter ahí a los coreanos. Y independientemente de eso,
bueno, ya como un comentario adicional, qué malito era Frank Sinatra para entrarle a los golpes, ¿eh? Y tenía una condición física fatal porque, digo, echarse a correr desde donde estaba, digamos, las gradas hasta la cámara donde le tocó disparar al que atentó contra el potencial futuro presidente, fue así como que de chin, o sea, ni corriendo detrás del camión hubiera sido mejor. Pero sí me interesa saber cuál es la postura de ustedes dos con respecto a la coincidencia de la participación de los rusos en esta situación del gobierno de Estados Unidos actualmente. Gracias. Bien, con relación al primer tema que usted plantea, justamente cuando, y así lo dije al principio, cuando el doctor Pelayo y yo estábamos haciendo la selección de películas, encontramos que en el tema de la elección norteamericana del año antepasado, de noviembre de 2017, aparece la intervención de Estados Unidos. Y se está investigando, y ya en este momento hay inclusive algunas personas que han sido objeto de señalamiento judicial y están siendo procesadas por haber contribuido o coadyuvado con servicios informáticos vinculados al gobierno ruso en la influencia de los resultados de Estados Unidos, de las elecciones americanas. Y por eso consideramos que tenía una gran actualidad, porque justamente es el tema que se registró, pues, muchas décadas antes. La película fue filmada en el 61 y estrenada en el 62, si no recuerdo mal. De manera que lo que queremos es traerles a ustedes, sí, buenas películas, pero además películas que en el contexto de las elecciones mexicanas puedan servirnos para explicar problemas, distorsiones, riesgos, amenazas. No queremos llenar a nadie de preocupaciones ni queremos servir a ningún proyecto paranoide, que no estamos en esa posición ninguno de los dos, pero sí de cautela y de reflexión. Desde luego, lo que hemos visto es producto de la ficción. En cuanto a Corea, el tema se sitúa en Corea porque ahí es donde se había registrado, como les comenté a ustedes, el episodio de prisioneros estadounidenses que no quisieron regresar a Estados Unidos, por lo menos eso dijeron, y a los que se había atribuido que no querían regresar porque les habían hecho un lavado de cerebro y porque era lo que estaba más cerca del momento histórico en el que se filma y se sitúa la película. De manera que no hay en ese sentido más que una intención, digamos, temporal. Pero vean ustedes, en el orden científico, al final se hace muy claramente referencia al Instituto Pavlov de Moscú, y de lo que se trata es de subrayar que había una especie de reflejo pavloviano relacionado con, y eso lo vimos a lo largo de la película, la carta de la Reina de Diamantes. A ver, Alejandro, por favor. Sí, como no, lo de Frank Sinatra. Efectivamente, es decir, para ese personaje necesitamos otra corpulencia, otro tipo de personaje. Les voy a dar un poquito una referencia que creo que es interesante. Si recuerdan ustedes El Padrino, hay una escena, una parte del Padrino, donde el ahijado del Padrino, que es el extraordinario Marlon Brando, sobre todo yo creo que la primera parte es genial, le pide al padrino que quiere una actuación especial en Hollywood, un actor, quiere ser actor. En El Padrino es un cantante, como es Frank Sinatra. Bueno, y recuerdan, una de las escenas más fuertes del Padrino es cuando el productor amanece y tiene una cabeza ahí de su yegua o su caballo favorito, porque es el aviso para que le den el papel. Según lo que tenemos entendido, bueno, Frank Sinatra era ese actor que quería, ese cantante que quería ser actor y que además era amigo de la mafia y de todos ellos, porque siempre se movía, bueno, amigo de presidentes y amigo también de mafiosos. Pero yo creo que, por ejemplo, yo les recordaba El Hombre del Brazo de Oro, con la maravillosa Kim Novak, que además alimentó todas nuestras fantasías adolescentiles cuando sale en Picnic. ¿Te acuerdas de Picnic? Es una película maravillosa.
con William Holden, y en El hombre del brazo de oro ella hace quien ayuda al personaje. Ahí está muy bien Frank Sinatra en esa película, porque es un personaje débil, vicioso, baterista, un gran baterista que trata de luchar contra la droga. También está muy bien en otra película que también tiene que ver tema de la guerra, ¿te acuerdas? Que pasa en la playa y toda esta, que hace un papel secundario pero bastante bueno. Aquí sí, efectivamente, yo coincido, ni tiene el físico, ni tiene, digamos, no es el personaje que tú te imaginas, que es un oficial de inteligencia, pues encargado de entrarle a las cosas más difíciles. Pero Frank Sinatra tiene un papel interesante en su carrera cinematográfica, ¿no? Sí. Ahora, la parte fuerte aquí está en la madre, ¿no? Que sí recibió. No sí, les comentaba. Bueno, la madre gana el Oscar a mejor papel secundario. Está extraordinaria esta actriz. Es una actriz muy sólida. Angela Lansbury se llama. Y bueno, el momento en que le dispara a la madre, bueno, ahí sí, chapó al cine americano que ya se estaba atreviendo a hacer temas difíciles. La única forma de acabar era pegándole al Edipo, no pasas. Que hay un claro Edipo, inclusive en la última escena entre los dos, sí. el beso, pues es un beso erótico, ¿no? Es muy, muy erípico, sí. Sí. Por allá teníamos, a ver, una pregunta. Sí. Sí. Brevemente, buenas noches, maestro Pelayo. La película en la que Frank Sinatra sale de soldado, estacionado en Hawái, antes de la guerra, es De aquí a la eternidad. Que además es una extraordinaria película. Sí, es buena. Qué bueno que me acordó el título porque se me fue ahorita. Sí, From Here to Eternity. Sí, que es toda esta escena en la playa y que es una escena muy sexy de los personajes principales. A mí me gusta mucho y me gusta mucho en El hombre del brazo de oro. Sí. Sí. Y bueno, volviendo a la película que acabamos de ver, me llama mucho la atención, por no decir que me extraña y me despierta cierta incredulidad que en solo 3 días les hayan lavado el cerebro y los hayan programado. Yo creo que es, no sé, quizás una falla de la novela. Y también me llama mucho la atención la serendipia que vemos en la película, que un bartender active sin querer el mecanismo que lo vuelve obediente y que su novia llegue vestida como reina de corazones. Claro. También es algo digno de notarse, pero creo que así es la vida. Creo que podemos hacer el mejor plan, o los poderes que pueden fraguar un plan y por algún detallito puede venirse abajo ese plan. ¿Cómo no? ¿Quieres comentar sobre la novela, esa parte? Sí, efectivamente, tiene razón. Y eso, bueno, fílmicamente nos lo explicaría mejor el doctor Pelayo, pero hay 2 versiones de la película que tú nos comentarías ahorita. Pero antes de que nos expliques, Alejandro, quiero subrayar que justamente la segunda película se aleja mucho de la novela. En cambio, esta primera película se acerca mucho a la novela, y todas las novelas de Condon tenían este sesgo de ironía al que te has referido. Sí. De manera que, pero eso no se pudo trasladar bien. Creo que tiene usted toda la razón. O sea, parece ridículo, se cae ahí la película, desmerece mucho, porque es eso, ridículo, lo del que está en el bar atendiendo, o la novia que aparece con el mismo disfraz. Sí, claro. Y lo de los 3 días, eso es diferente. Lo del llamado lavado de cerebro es una patraña. Vaya, se manejaba políticamente, pero no tenía ningún sustento científico, de manera que por eso para la novela y para la película daban lo mismo 3 días que 30. Tampoco en 30 ni en 3 años habrían conseguido ese efecto. Entonces, pues para los propósitos que ellos requerían de regresar a los combatientes al campo de batalla y que pudieran ser recuperados por las tropas norteamericanas y regresados a su país como héroes, pues tienen que hacerlo muy rápido. Y claro, no lo hubieran hecho en toda la vida,
pues entonces lo pudieron hacer en 3 días. Pero forma parte de este dejo irónico del novelista. Sí, y lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, lo que funciona bien en literatura, yo no conozco la novela de Conan, pero me lo dice Diego, no funciona tanto en cine. Por ejemplo, cuando la volví a ver para poder estar con ustedes, yo la había visto hace muchos años, esa escena del sueño me molestó, digo, nunca entendí que esas señoras, o sea, ¿por qué? Y yo creo que en la novela es muy irónico. Las señoras hablando de las orquídeas y por otro lado el personaje este ruso vestido ahí con su bigote. Entonces no me gusta porque rompe un poco el realismo del género. Yo creo que la película es mejor en los últimos 15, 20 minutos. Cuando sube, cuando va a venir el atentado, cuando tú sabes, y que tú no sabes, además ahí está muy bien el actor, Harvey, o sea, como no sabes qué va a pasar. Yo creo que es la mejor parte. La otra versión, yo no la vi, les confieso, porque además ya no me gusta ver segundas versiones, es de Denzel Washington y Meryl Streep, de 2004. A lo mejor ustedes, alguno me puede comentar si es mejor que esta, pero la verdad, yo ya no quise verla. Yo no se las recomiendo. Muy bien. No, ¿verdad? ¿Algún otro comentario por ahí que tenía nuestro querido amigo González Cadena? Sí. Primero, una enhorabuena tanto a Diego como a Alejandro. Y volviendo a la película, creo que Alejandro se me adelantó un poquitillo ya con la última intervención que tuvo. A mí me parece que durante toda la película hubo una panorámica de muchos personajes, de muchas situaciones, de muchas circunstancias, que aquí ya se han comentado varias. Pero creo que el impulso, la fuerza de la película pasa a partir del momento, según yo, en que Raymond le habla a Frank Sinatra y le dice: estoy en un cuarto de hotel. Entonces el otro le hace una precisión de horas, le dice a las 8:34, algo así, ¿no? Bueno, entonces el otro se va. Pero ahí viene ya una inflexión del director que a mí me parece interesantísima. ¿Cómo va a buscar el lugar apropiado si no le habían dicho? Y el Madison Square Garden pues no es una situación como el Colegio Nacional, que entra uno por Donceles o por González Obregón y llega uno al salón máximo, no. Entonces ahí hay una perspectiva muy interesante del director, donde el otro llega y se coloca exactamente después de muchas peripecias en un lugar estratégico. Luego viene una continuidad de esta circunstancia, que es cuando Frank Sinatra, desesperado por ver que casi eran 8:45 y no le había llamado, entonces se va a buscar toda esa situación. Y ahí hay un detalle, cuando la mamá le dice: tienes que apuntarle a la cabeza del presidente. Y a mí en una retrospectiva me da que eso es una referencia de cuando asesinaron a Kennedy, porque a Kennedy le pegaron el balazo fue en la cabeza. Entonces la diatriba se traza cuando él empieza, suponíamos, digo por mí, que iba a poner 1 o 2 balas en el arma. Y pone varias balas, y cuando pone varias balas yo me pregunté, dije, ¿qué es lo que va a pasar? Y toda la fase específica la hace sobre la cabeza del presidente, y en un momento dado hace la variación de esa situación y le pega primero al padre y luego le pega a la madre. A mí me parece que fue un túnel en que no sabíamos cómo iba a ser la salida. Y a mí me parece sensacional y los felicito y muchas gracias por la posibilidad de escucharlos a ustedes. Gracias. Sí, nada más un comentarito. A Kennedy lo matan al año siguiente, a 63. O sea, ya estaba la película hecha, que es de 62. Pero sí, es como terrible, porque más Frank Sinatra me contabas que era muy, muy amigo de John Kennedy, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario? Sí, por ahí buenas noches. Sí. Sí, gracias. Me llamó la atención ahorita acerca de los comentarios que se habló del lavado de cerebro y de las investigaciones del gran científico de Pavlov. Si no mal recuerdo, tuvo mucho efecto durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando terminó la guerra, muchos de los discípulos de Pavlov fueron cooptados por la Unión Soviética para continuar con sus experimentos.
Estaba leyendo hace poco un libro acerca de la circunstancia de Pavlov. De hecho, Pavlov no estaba de acuerdo en esa limitación que se le hizo al final de sus investigaciones. De hecho, él lo que pensaba era la libertad del ser humano. Y sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Unión Soviética se aprovecharon muchos de sus conceptos y conocimientos precisamente para lavado de cerebro, que posteriormente pasó yo creo que a Estados Unidos, ¿verdad? Y de alguna manera los psicólogos y los psiquiatras creo que nos deben todavía mucho de los conocimientos que Pavlov aportó a la humanidad. Entonces, me parece muy interesante la película. En relación a las cartas que señalan ahí, creo que es un reflejo condicionado que le crearon al sujeto y que a final de cuentas, de alguna manera, él trató de rebelarse. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a otra persona, quiero solamente sobre este muy interesante comentario subrayar que si bien el famoso lavado de cerebro, tal como nos lo presentan en la novela y en la película, no es más que una ficción, también es cierto que en las técnicas propagandísticas, y esto inclusive mucho antes de la época de esta película, sí se ha desarrollado lo que se conoce, entre otras cosas, como impactos subliminales, esto es, formas de manipulación de la imagen o de las situaciones para generar estados de ánimo a favor o en contra de aquello que se quiere promover o de lo que se quiere disuadir a partir de los impactos propagandísticos. También sobre esto vamos a tener más adelante otras muestras. Hay otras manos levantadas allá atrás, por favor, y luego venimos aquí adelante. Buenas noches. A mí no me convenció mucho la película porque, como dijo el doctor Pelayo, pues son dos lenguajes distintos, el literario y el cinematográfico, y no siempre se pueden trasladar uno de otro con el éxito de cada uno. Quería yo abundar el comentario del compañero que me antecedió en el sentido de que el planteamiento del reflejo condicionado no me parece tan claro aquí. Claro, porque cuando condicionan la salivación del perro, no con el estímulo de la carne, sino con el estímulo del timbre, eso es el reflejo condicionado, o sea, es un condicionamiento indirecto. Pero a mí lo que me parece es más freudiano el asunto, en el sentido de que es un condicionamiento indirecto porque el estímulo directo, dice Freud, ofrece resistencia del individuo, y más cuando sabe que está en contra de sus principios o de lo que él considera bueno. Por eso esta escena de que en realidad están en una corte como marcial, están como prisioneros. Y los que están en la primera escena en realidad son soldados o civiles del país coreano donde están presos. Pero mediante un sistema de hipnosis, para que no ofrezcan resistencia, les hacen simular un auditorio de mujeres que incluso están comentando cosas así muy intrascendentes, que si las orquídeas o que algo así de eso, ¿no? Pero es para vencer la resistencia del individuo a sus propios valores. Ese es el comentario que quería hacer. Gracias. Qué buen comentario y le agradecemos porque nos orienta mucho. Ahora sí, adelante. Aquí hay algunas, por favor. Gracias. Luego vamos a hacer dos. Para el doctor Pelayo, digamos en aspectos técnicos para aquellos que no conocemos mucho de cine, ¿hay alguna cosa relevante o diferente o mal hecha en cuanto, no sé, música, el timing, o que se pueda resaltar para que nosotros la constatemos ahora que la vimos? No mal hecha. Yo les diría que, por ejemplo,
El tiempo muchas veces es difícil con las obras, tanto en literatura como en todo. John Frankenheimer, que es el director, no es un director, digamos, era un director correcto. Y lo que siento yo en la película, sobre todo ahora que la volví a ver, es que lo que hace es una buena adaptación de la novela. Como me comenta Diego, mucho más fiel que la segunda adaptación. Ahora, yo creo que este manejo, muchas veces el manejo del humor es muy difícil porque, por ejemplo, puede caer en lo ridículo. Entonces, necesitas ser muy capaz como para que no sea ridículo y que muchas veces funcione también en términos de la narrativa cinematográfica. A mí yo coincido con ustedes, yo siento que la película se vuelve muy buena en los últimos 15, 20 minutos. Lo demás, hay partes que se me hacían pesadas, etcétera. Ahora, yo les mencionaba El hombre del brazo de oro, que es de un gran director que se llama Otto Preminger. Y ahí sí estás hablando de palabras mayores, o ¿te acuerdas aquella de Testigo de Cargo? Que si las vuelves a ver, son películas que ahí siguen, porque están construidas con una mejor habilidad cinematográfica en ese sentido. Aquí lo que me gusta es el tema del magnicidio y creo que eso lo vuelve interesante, pero eso viene básicamente de la novela. Entonces, pero sin embargo yo coincido que muchas veces no se nos hace tan buena película como otras que hemos visto, digamos, ¿no? Sí. O como la que vamos a ver la próxima vez. El candidato. Pero tenemos 3 minutos todavía para 3 intervenciones breves, si les parece bien. Adelante. Solamente una cuestión acerca del contexto del año 1961. Habían pasado las histerias acerca de la infiltración comunista, pero un detalle que puede ser interesante es que entre 95 y 2005, cuando se abrieron los archivos de la Unión Soviética, pudo comprobarse que había algo de verdadero en la histeria y la paranoia. Uno de los muy cercanos a Wallace, el demócrata, que pudo haber sido el vicepresidente en el último periodo de Roosevelt, era un agente soviético. Pero no es ningún infiltrado fantasioso que le hayan lavado el cerebro. Es igual que un alto funcionario británico, un convencido de que hay que hacer una revolución mundial y que por lo tanto hay que influir en la política de Estados Unidos. Y lo que me parece interesante es que ese último detalle realmente nunca se ha discutido con seriedad. O sea, había una discusión ideológica mayor entre dos sistemas donde los actores realmente creían lo que estaban defendiendo. No es lavados de cerebro, es pelear. Es un poco el personaje La Madre. La Madre, yo creo que los personajes importantes, interesantes son La Madre y este senador tonto. O sea, La Madre manipula al senador y se ve que es un personaje que lo va a manipular. Y ella le dice, no, es que yo creo en el sistema y creo... O sea, ella se siente convencida. No es que le hayan lavado el cerebro, sino ella es una convencida. Y lo creo que la clave de la película es que dice, yo no pensé que te mandaran a ti. Pero entonces la disciplina, digamos, el rigor de un dogmatismo es más poderoso, que utiliza a su propio hijo como instrumento para el plan que tiene perfectamente establecido, por creencia, creo yo, como sería el caso de Wallace, que es muy interesante, ¿no? El comentario es muy interesante y hay que tener en cuenta, y tiene usted toda la razón, pero hay que tener en cuenta que, dentro de lo que usted dice, se estaba en el clímax o acercándose al clímax de la Guerra Fría, que justamente se da en torno a la crisis de los misiles en Cuba, que coincide con el momento en el que esta película es producida. La novela también había sido cercana. La novela se publicó, si no recuerdo mal, en el 58 o 59, entonces estaba también en el propio contexto de estos temores. Tendríamos tiempo para una última intervención. Adelante, por favor. Buenas noches. El suspenso en su parte climática se sostiene en el sentido de anticipación. En esta película, digo, para mí hay como 4 o 5 escenas que me gustaría que recordáramos, porque creo que ayudan al proceso de anticipación en la película. Hay una escena dentro de toda esta
plano en donde estamos hablando de los sueños, de lo onírico, en que vemos las imágenes de un lado de Stalin y del otro lado de Mao, y aparece una imagen violenta donde termina una mancha roja sobre Stalin. Creo que ahí hay una anticipación. Es relevante el juego de imágenes. 2. Evidentemente la película ya está jugando con el sentido de anticipación cuando se revela que hay una doble imagen, una doble realidad del mayordomo y el agente que contribuyó, digamos, a la captura de los soldados, ¿no? Y hay un tercer momento donde es inevitable ya pasar a un siguiente plano de anticipación, que es cuando la futura esposa aparece vestida con la carta, ¿no? Yo creo que frente a eso, la película y el final es bastante razonable porque hace match. Y ahí es donde entro a la parte que quiero llegar. Creo que la película tiene a su vez esa fuerza por ser blanco y negro. Yo lo había insistido usted, pero también es una forma de denunciar al otro enemigo del cine, que es la televisión, ¿no? Creo que está insinuada ahí la excesiva influencia de la televisión, que ya para entonces se había vuelto una realidad de la política. Porque recordemos que los debates de 1960, para la elección de 1960, fueron decisivos y así lo entendieron seguramente el director y el guionista. Es algo sumamente importante porque la televisión está en el contradiscurso. La televisión es el color, es la continuidad, es el apagar y encender, es el control del espacio y del espacio doméstico, ¿no? que está señalado ahí. Y hay otra parte que también está sugerida detrás de la televisión, que es el de, como ya lo dijeron, la publicidad subliminal, porque incluso no quiero hablar de propaganda, de publicidad subliminal en el mundo del comercio, porque incluso cuando vemos la imagen del asesinato del otro rival del Partido Republicano, vemos cómo hay una intención deliberada de presentarnos la imagen de la leche. Es algo relevante aquí en el juego de imágenes, ¿no? Y ya la ironía absoluta, de lo más increíble que resulta que la realidad supera la imaginación, es que la película salió a circuito comercial en Estados Unidos en septiembre de 1962. 5 semanas después, y probablemente la película todavía estaba en cartelera, en las salas de cine, ocurrió la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? O sea que no es una cosa menor. Y de la crisis de los misiles de Cuba hasta la muerte de Kennedy, que va a ocurrir 13 meses después, pues no vamos a ver sino una serie digamos, de nerviosismo de la política norteamericana. Y yo creo que esa conciencia también probablemente la película tuvo su efecto de psicología de masas, su efecto psicológico en el estado de ánimo. Y el último dato de la mayor paradoja que indudablemente queda es que tenemos aquí a nuestro protagonista que se le conoce como Harvey. Y bueno, es el apellido, bueno, ese es el nombre del hombre que va a hacer el acto homicida sobre Kennedy, ¿no? Justamente en esa fecha, Lee Harvey Oswald, quien disparó también desde un rincón como este, pero desde un edificio, justamente en esa fecha, él acaba de regresar de manera encubierta de Rusia, ¿no? Un magnífico comentario, pues no tienes ninguna otra. Yo haría el último comentario, bueno, ahora que regresó el espionaje soviético, pues es que es Putin, Vladimir Putin, que fue el director de la KGB, ¿no? Sí, eso es todo lo que diríamos. Señoras, señores, muchísimas gracias. Nos vemos el día 3 de mayo. Les aseguro que les va a gustar la película. Muchas gracias. Buenas noches.